Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa. He de decirles que acabamos temporada, que a nuestra vuelta, 1 de octubre, venimos con novedades, pero también les decimos manténganse atentos porque pueden aparecer durante este parón estival o vacacional alguna entrevista, sí, pero manténganse atentos a nuestras redes sociales, a la página web, al canal de televisión, en todos nuestros medios, ¿vale? Para empezar y para acabar esta temporada lo hacemos, como estarán viendo aquí, con una premiada. Y hablaba con ella fuera de cámara, que tenemos una fama, por así decirlo, la educación en Canarias tiene una fama súper extraña, pero también resulta extraño que haya muchos maestros, profesores, los queramos llamar como le llamamos los que somos de la ley vieja, maestro, maestra de toda la vida, o el profesor de ahora, que la educación del profesorado y la forma de dar clase está siendo premiada. Sin más, le vamos a dar la bienvenida a Lina Marrero Sturmer, que después ella me corrija el segundo apellido, que me lo corrija. Es profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Telde, ha sido elegida mejor docente de España en 2021 por los premios Educa Abanca en la modalidad de educación no formal, pero ella nos va a explicar porque, si no recuerdo mal por lo que leí por ahí, salvo educación universitaria, ha tocado todo. Sin más, le damos la bienvenida y las buenas noches a Lina. Bienvenida. Hola, Vidal, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre digo, costó, pero llegó. Costó. Llegó a final de temporada, pero llegó. No nos íbamos a dejar escapar. Para empezar, como me gusta a mí, ¿cómo, cuándo, por qué quieres ser maestra? ¿De dónde surge? ¿Vocacional? ¿De familia? ¿Cómo surge? Nunca quise ser maestra realmente. Yo cuando era pequeña pues realmente nunca tuve ningún tipo de vocación y cuando me llegó el momento de elegir una carrera realmente no sabía lo que quería estudiar. Yo siempre he tenido muchas inquietudes, he sido muy curiosa, me gustaban muchas carreras y no sabía, digo, bueno, a mí qué se me da bien. Los idiomas, inglés y alemán. Alemán lo tengo por mi madre, de la familia, inglés también lo llevaba muy bien, digo, bueno, pues algo relacionado con eso. Voy a estudiar traducción e interpretación, alemán-inglés, y a ver qué sale. Empecé a estudiar, todo estupendo, termino la carrera, ¿qué hago con mi vida? No lo sé todavía. Digo, bueno, para no cerrarme puertas, voy a estudiar el certificado de aptitud pedagógica, que es el CAP, que antiguamente era nada, un curso de 3 meses, muy basiquito realmente, que es un certificado que te otorga la capacidad para impartir clases. Bueno, pues termino el CAP, lo apruebo y empecé a dar clases en pequeñas academias mientras lo estaba compaginando con otra carrera profesional que es la de bailarina. Yo bailaba y daba clases de alemán a la vez. Cuando se me terminó mi carrera de bailarina profesional, porque yo así lo decidí, entonces sí me metí más profundamente en la educación. Y poquito a poco le fui cogiendo el gusto, me fue gustando, y a día de hoy es mi pasión y a día de hoy no lo cambio por nada del mundo. Y justamente cuando dices no era vocacional, fueron las opciones que fueron saliendo, pero cuando yo te ves por primera vez, como se suele decir, delante de ese alumnado, ¿cómo te lo planteas? ¿Esta locura merece la pena enfrentarme yo a este alumnado? Porque estamos hablando de, corrígeme si me equivoco, salvo universitarios, tocado todo, de lo más pequeño a adultos en la escuela. Sí. ¿Cómo es eso, enfrentarte a esos diferentes perfiles de alumnado? Pues es complicado, sobre todo porque claro, cuando uno, por lo menos en mi época, cuando hice el CAP, realmente no te preparan para enfrentarte a un aula. Entrar a una clase con 30 personas, adultas, niños, jóvenes, de cualquier tipo, es sumamente complicado porque cada uno es diferente. Cada individuo aprende de forma diferente, cada uno tiene sus problemas en casa, entonces realmente nadie te enseña a enfrentarte a esas situaciones. Y en base a la formación que uno va adquiriendo año tras año, pues bueno, se va superando, pero cada año es un año nuevo porque las personas son distintas, las clases son distintas y siempre es un reto, desde luego, cada año. Y además, en tu caso es un reto mucho mayor. Sabemos la fama que tenemos tanto los canarios como los españoles con los idiomas. Sí. El adaptarnos a aprender idiomas, sabemos lo que nos pasa cuando salimos al extranjero, sí. Lo vemos en actos calcos, en políticos, etcétera, 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 que parece que el inglés no nació para nosotros. Entonces,
mayor complicación, en tu caso doble complicación, enseñanza más idioma. Sí. ¿Cómo logras, como ya decimos, captar esa atención? Sobre todo en los ya creciditos, porque siempre decimos que los pequeños son una esponjita y si lo aprendes desde pequeños mucho mejor, pero en esas personas que en un inicio son nulas, no, el nivel siguiente al intentarse un idioma. ¿Cómo es ese planteamiento? Y como dices tú, cada uno aprende de manera diferente, pero tú tienes que adaptarte a una aula completa. ¿Cómo lo logras? Claro, en mi caso la verdad es que es complicado porque yo trabajo con alumnado en la Escuela Oficial de Idiomas desde los 16 años hasta... Ahora mismo tengo una persona dentro de clase que tiene casi 60 años. Entonces, claro, los perfiles son totalmente distintos, no tiene nada que ver, el ritmo de aprendizaje es totalmente diferente, los intereses son distintos, la madurez de cada uno es totalmente diferente. ¿Cómo me enfrento yo a esa situación? Bueno, técnicas para captar la atención hay muchas, pero cada clase es distinta y lo que funciona en una clase, en la otra no funciona. Yo intento recurrir a algunas técnicas que ahora te explicaré y voy observando qué sensación va causando en los alumnos. A veces funciona, a veces no funciona. Yo siempre cuando hablo con otros docentes, en algunas formaciones que estoy haciendo, siempre les digo que no tengan miedo a probar. No siempre va a surtir el efecto que nosotros estamos deseando de forma positiva, pero hay que lanzarse a probar técnicas nuevas, a experimentar, sobre todo conocer al alumnado también, porque una de las maneras de cautivar, que a mí me gusta mucho hablar de cautivar al alumnado, es también conocer sus intereses, qué es lo que ellos necesitan, por qué ellos quieren aprender alemán, como es mi caso, qué es lo que ellos van a necesitar o utilizar realmente en su vida real, no impartir un contenido así porque sí. Entonces todo eso pues les va causando interés y se van enganchando a la clase. Es que justamente has tocado, ahora me explicarás esas técnicas, esas armas secretas, como se suele decir, pero también ustedes, no sé cómo lo han visto, los handicaps que existen ahora por internet, aprende un idioma con 1000 palabras, 20.000 trucos, 20.000 historias, y cuando ustedes estamos con eso, primer año, segundo año, tercer año, que vas a la escuela de idiomas, etcétera, 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 y después te venden el gurú que esté en ese momento de idiomas, que dices tú, con 1000 palabras aprende, digo, Jorine, pues enséñame las 1000 palabras clave, enséñame a enlazarlas. ¿Cómo se lo explican ustedes eso? Y dicen, Jorine, nosotros tenemos un alumnado aquí que lo que dices tú, les cuesta, y viene uno por internet, encima que no está presencial, que no te puede enseñar esas técnicas, esas pequeñas herramientas, ¿cómo? ¿Cómo se lo plantean ustedes, digo? Bueno, sí es verdad que eso que tú acabas de nombrar existe, a mí me parece una auténtica barbaridad y los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de idiomas, es que no los podemos ni ver, la verdad, porque eso de aprender un idioma con 1000 palabras, eso no existe. Todo eso lleva un marketing detrás. Claro, nosotros estamos acostumbrados a día de hoy a la inmediatez, todo lo queremos ya y lo queremos con el mínimo esfuerzo. Y eso es lo que se está vendiendo. Y hay gente que pica. Sí es verdad que después se dan cuenta de que eso o les sirve muy poco o por no decir nada realmente. Y sobre todo hacer esos cursos online más bien, la expresión, la parte comunicativa de un idioma no existe. Por lo tanto, cuando salgan a la vida real e intenten hablar con alguien, es que no van a saber hablar. Por eso nosotros desde la Escuela Oficial de Idiomas hacemos mucho hincapié en las metodologías activas, que se llama. Nosotros tenemos una memoria pasiva y una memoria activa. La memoria pasiva es cuando todos nosotros salimos por ahí a un país extranjero o vemos una película en otro idioma y decimos, ¡ay, lo entiendo todo! Ah, sí, he entendido todo perfectamente, ningún problema, ¿no? La memoria activa es cuando entonces nosotros tenemos que activar, por eso se llama así, todos esos conocimientos que tenemos a priori teóricos. Cuando ya tú te tienes que poner a hablar con otra persona, ¿ahí qué pasa? Uy, ya no me salen las palabras, ¿no? ¿Cómo se decía esto? Ay, Dios mío, no me acuerdo, no me sé expresar, me da miedo, no tengo fluidez, la pronunciación mía no es buena. Entonces, desde la Escuela Oficial de Idiomas siempre intentamos trabajar toda esa parte activa. ¿Complicado? Sí. Pero esos cursos que me estás nombrando de 1000 palabras, no, porque un idioma es un aprendizaje constante, hay que tener contacto con el idioma todos los días, aunque sea 15 minutitos, algo por lo menos, una película, canciones, ponerte a escribir una redacción, un diario, leer, también la gente ya no lee.
y por lo menos sí mantener ese contacto en el idioma todos los días y un idioma, pues por lo menos para alcanzar el nivel profesional, ya casi como si fueras un nativo, son por lo menos 6 años. Y estás hablando, es que luego estamos hablando de que puedes aprender a escribirlo. La clave es que todos en los centros educativos, salvo en algún centro educativo que hagan la clase íntegra en inglés, todos en un principio aprendemos a escribirlo, pero luego de no practicarlo hablando, que realmente como te empiezas a empapar, te empiezas a coger entonación de un lado, de otro, compartir con gente que hable el idioma, gente de esos países que lo hable, parece que se te va quedando ahí en la guardadito, 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 pero luego no sabes cómo usarlo el día, por ejemplo, que te vas de viaje y dices, sé lo que me está diciendo, pero ¿cómo se lo logro expresar? ¿Cómo logramos, como bien dicen ustedes, que esto se mantenga activa viviendo aquí, por ejemplo? Claro, es que una cosa también es escribir y otra cosa es hablar. Cuando uno escribe, bien sea una carta, un artículo, cualquier cosa a nivel escrito, el cerebro tiene tiempo para pensar y para reflexionar, ¿no? Tú escribes, dices, ay, no, ahí me equivoqué. Pues nada, borras, escribes de nuevo y te da tiempo a reflexionar todo eso, ¿no? Cuando uno habla, el cerebro no tiene tiempo para estar pensando qué palabra era esta, la gramática era esta, el tiempo verbal, la declinación, no sé cuánto. Entonces, claro, es un proceso bastante más espontáneo. ¿Cómo mantener a nivel oral ese nivel que nosotros estamos adquiriendo? Es así la práctica. La práctica al 100%. Obviamente, estando en ese país extranjero y viviendo allí quizás teniendo una estancia larga o más permanente, sería lo ideal, estar en una inmersión completa. No todo el mundo tiene esa posibilidad, no todo el mundo puede salir, por ejemplo, a Alemania y vivir allí o trabajar allí y estar rodeado realmente de alemanes y hablar alemán, ¿no? ¿Qué hacemos para aquellos que están aprendiendo un idioma y tienen que vivir en España? Buscar la manera como sea para entablar conversaciones con extranjeros. Por ejemplo, pues si estamos trabajando en una recepción, a mí me pasa mucho que me vienen mis alumnos que son recepcionistas y vienen a aprender alemán, que en el sur hay que saber alemán sí o sí, si no, no te contratan. Y resulta que después están trabajando allí y me dicen, ay, vinieron unos alemanes ayer. Digo, ay, ¿les hablaste en alemán? Dice, no, en inglés. Digo, pero entonces, ¿por qué estás aprendiendo alemán? ¿No? Y es que, claro, les da vergüenza, no se atreven. Entonces, muchas veces tenemos la situación delante y no la aprovechamos. Que es verdad que en un primer momento hay miedo, pero es que ese miedo hay que intentar superarlo de alguna manera. Y si no, pues en tu casa ponerte a hablar tú solo, aunque sea, aunque parezca medio loco. Pero es una manera de que tu cerebro pues mantenga ese nivel. Y estás hablando en eso y a mí me pasó como experiencia cuando trabajaba en una tienda en zona turística, yo de alemán nada. Pero vamos, con los gestos yo lograba, como digo yo le vendo arena a los del desierto y a todos ellos. Y a veces con señas termino de entender, pero también estamos hablando de 2 idiomas y de 2 países muy distantes entre sí. Estamos en Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, donde se habla inglés nativo, por así decirlo, y Alemania, que como que son 2 países contradictorios a la hora de expresarse, tanto hablando como en gestos, en expresiones. Sí. Y es lo que dice, si al final todo te ríes en inglés, como que lo ves más suave, más eso, y el alemán cuando habla parece, perdón, parece que habla enfadado. Sí, seguro que siempre lo dice, que esa expresión, y después le ves las caras y dices, tú coño, ¿estará enfadado o está de buena? A veces, por eso también que a veces intimida cuando empiezas a practicar este tipo de idioma y dices tú, a ver cómo le expreso. Sí, puede ser eso que nosotros, claro, a la hora de verlo en las películas, que las películas nosotros lo vemos con la temática de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es verdad que, ¿no? Y parece que están ahí enfadados, ¿no? Realmente depende también de la localización dentro de Alemania, igual que en España, pues no es lo mismo la pronunciación en el norte que en el sur, que en el centro, en Madrid, que aquí en Canarias, ¿no? El acento y la entonación es totalmente distinto. Yo no hablo para nada enfadada así con ese tono. Mi acento es un acento bastante amable y depende, pero que no me gustaría que la gente se quedara con ese concepto de que el alemán es un idioma duro. Sí es verdad que suena más duro que el español o el italiano, por ejemplo, porque en alemán hay muchas consonantes. En una palabra te puedes encontrar un montón de consonantes seguidas y a lo mejor 2 vocales. Entonces eso hace que el idioma sea bastante más duro. Sí, es que por eso, y cuando lo estás expresando por ellos, o los ves a ellos conversando, y están peleando entre ellos, cualquiera les dice nada. Sí. ¿Cómo llevas esa metodología, como bien dices tú, para intentar adaptarlos a nosotros, al español o al canario,
¿Qué metodología usas? Saliendo de lo clásico, porque ahora nos meteremos en profundidad de eso, qué cambios hace falta en la educación, estamos en el método arcaico, cambian la ley, vuelve la ley atrás, nos quitan una asignatura, nos ponen otra que no, perdón la expresión, muchas no merecen la pena, a veces y la que hay que poner no las ponemos. ¿Qué metodología para captarlos? Sobre todo eso, para que a esos alumnos, como bien decías al principio, se enganchen al idioma. ¿Qué metodologías usas que te puede llegar a diferenciar de los demás, que por eso tienes este premio también? ¿Qué metodología usas tú? Bueno, yo en la primera clase a nivel 0, una clase de idiomas, en mi caso de alemán, yo la empiezo en español, porque sí es verdad que antes surgió así un poquito el tema de la inmersión lingüística, es verdad que es muy importante para hacer el oído y demás, pero todo depende. Si nosotros estamos hablando de alumnos ya adultos, alumnos que comienzan de 0, alumnos que vienen con muchos miedos, yo empezar a hablar todo en alemán, yo para mí lo veo un poco fuerte, ¿no? Entonces yo comienzo en español y yo les intento enseñar o explicarles o hacerles ver las semejanzas entre un idioma y el otro, entre el alemán y el español, porque hay muchas palabras alemanas que se parecen mucho al español. Entonces ahí ven un poquito que no es tan complicado como ellos piensan o como les han hecho ver en otros sitios, sino que, oye, pues mira, pues si yo te digo esta palabra en alemán, pues yo la entiendo porque me suena del español. Al igual que también hay palabras en alemán que se asemejan mucho al inglés. Entonces ahí pues ven un poquito que es más sencillo de lo que ellos esperaban en un principio. Ya después, cuando nos metemos más en materia, sí es verdad que voy quitando el español y ya me quedo finalmente 100% en alemán. ¿Cómo los engancho? A través de la metodología mía. A mí me gusta hablar de multimetodología, que viene a ser utilizar a lo largo del curso diferentes recursos y diferentes herramientas para que no todos los días sea lo mismo, porque al final, por muy creativa y muy innovadora que pueda ser una metodología, al final si utilizamos siempre la misma puede llegar a ser cansina. Yo soy una persona que me gusta formarme mucho, soy además muy autodidacta, leo mucho y me gusta probar y me gusta arriesgar. Entonces yo leo algo que me parece atractivo, yo llego a clase y digo, bueno, voy a probar esto, a ver qué sale de aquí, ¿no? Que veo que tiene éxito, que le gusta, genial, lo meto dentro de mi metodología. Yo, por ejemplo, utilizo el Flipped Classroom, en español es la clase invertida, que consiste en mandar a casa a modo de deberes unos vídeos de la teoría explicada. Esos vídeos están colgados, en mi caso en mi canal de YouTube, en Alemán Las Palmas, y son vídeos que me he creado yo. Esos vídeos los alumnos los ven en sus casas, vienen ya con la teoría masticada, se supone, y en clase lo que hacemos es la parte práctica. Eso es una forma de ahorrar tiempo en clase y de hacer cosas que a lo mejor normalmente en clase no da tiempo. Un juego, hacer unos diálogos, hacer algo un poco más divertido, algo un poco más dinámico. Normalmente los profesores nos quejamos mucho que decimos que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, esta por ejemplo es una forma de ahorrar ese tiempo y de hacer cosas en clase que normalmente no podríamos. El tema de la radio escolar, por ejemplo, estamos trabajando en la Escuela Oficial de Idiomas de Telde también con la radio escolar, una metodología súper atractiva porque además tenemos un espacio con una radio y demás y sacamos al alumnado fuera del aula y ya solamente con sacarlo fuera de la clase ya es algo totalmente distinto. Me gusta trabajar con storytelling, el arte de crear historias también. Hay tantas metodologías que ¿por qué quedarnos solamente con una? Pero es que estás hablando, que volvemos a lo mismo, seguimos por muy poco que nos guste y que nos gusta muy poco, una educación arcaica, eso de arriesgar muy poco, y has puesto la palabra clave, no tengo tiempo. Se supone que vas a preparar las clases, las preparas igual. El poner excusas, no tengo tiempo para innovar o no tengo tiempo para aprender, está haciendo que el abandono sea como es, que el alumnado tenga la edad que tenga, abandone porque es monótono, es lo que dices, ir todos los días y escuchar lo mismo, o solo ver al profesor a la pizarra haciendo anotaciones, que no interactúa contigo, que no te hace partícipe, lo vemos en cualquier asignatura, ya no solo en idioma, sino cualquier asignatura. Y el arriesgar, no te has llevado, pues, hablando mal, palos de otros profesores como diciendo, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué arriesgas tanto? ¿Por qué...? Hay de todo.
hay de todo y sí me he encontrado, pero son los mínimos realmente. Los que no están de acuerdo con esta metodología, con arriesgar, con probar, con innovar. Sí es verdad que hay profesores quizás más bien de la vieja escuela, a lo mejor profesores que ya llevan mucho tiempo dentro de la educación y ya están acomodados, y ahora ¿por qué molestarse en entre comillas, perder su tiempo para hacer algo nuevo? Porque claro, todo esto realmente es en nuestro tiempo personal, porque nosotros casi no tenemos horario para, dentro de nuestra jornada laboral, preparar todo este material, ni de formarnos, ni nada, casi todo es en nuestro tiempo libre. Yo muchas veces me paso los fines de semana en mi casa viendo vídeos, preparando, que se imprime, que se plastifica, ideando actividades nuevas y claro, entonces también es verdad que yo entiendo las dos partes, que no se nos concede ese tiempo. Por ahí, pues sí hago un llamamiento a educación para que nos dé un tiempo para nosotros preparar todo esto. Igualmente digo que querer es poder. Al igual que los hay que se acomodan, los hay que hacen ese sacrificio en su tiempo libre y sí quieren hacer el sacrificio y el esfuerzo por ayudar al alumnado y estar con las mejores tecnologías y con las mejores metodologías para ayudar al alumnado, pero es un esfuerzo extra que tenemos que hacer los docentes. Pero estamos hablando de un esfuerzo extra que durante la pandemia todos han tenido que renovarse. Bueno. Ahí han criticado y se han tenido que meter en las nuevas tecnologías e innovar de alguna manera para seguir enseñando durante ese parón. Unos más y otros menos. Porque sí es verdad que cuando llegó el confinamiento, claro, nos cogió totalmente de improviso. ¿Quién se iba a imaginar esto? Nadie. Hubo algunos profesores que se adaptaron de mejor forma, otros lo llevaron como pudieron. Si es verdad que dar un curso online no significa poner los apuntes en la plataforma y ya está, que fue lo que muchos hicieron. Muchos cogieron y a lo mejor, pues, no sé, si escaneaban una parte del libro o con fotocopias o yo no sé, lo ponen ahí en la plataforma, el alumno se lo descarga, lo ve y ya está. No sé cómo lo hicieron otros profesores, pero sí es verdad que si uno quería llegar más allá y que realmente la educación tuviera y la formación tuviera el significado que tenía que tener, nos tuvimos que empapar y que formar con un montón de herramientas nuevas que no habíamos visto en la vida, que nadie nos había preparado para esta situación y fue un momento sumamente duro y yo tengo que decir que para mí fue un shock también ver que la comunidad educativa no dejaba de poner mensajes en internet, casi que, bueno, mensajes tan negativos que a ti también te hundían en cierta manera, ¿no? Porque era un momento muy frustrante para todos, pero en vez de verlo desde un punto de vista lo más positivo posible, pues lo que hacían era hundirse ellos más y hundir al resto del profesorado más. ¿Por qué no apoyarnos todos en ese momento y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que fue más o menos pues lo que yo intenté. Yo me senté en el ordenador el primer día cuando ya fuimos a reiniciar las clases de forma online. Claro, al principio uno piensa, qué guay, me quedo en mi casa, ¿no? Pongo los apuntes allí y ya está. Pero no, yo cuando veía, digo, a ver, Dios mío, ¿qué hago? Porque yo en ese momento, yo estaba dando clases en una academia que impartía cursos para desempleados y yo daba clases 6 horas al día durante un mes y medio con la misma clase, la misma materia, y era un curso cañero. Digo, ¿qué hago yo si ahora de 6 horas al día con ellos presencial, ahora online, cómo lo hago? Bueno, pues entonces yo lo que hice fue lo de la clase invertida. Yo en mi clase me grabé toda la parte teórica, subí todos los vídeos a internet. No solo eso, sino para aquellos que no quisieran ver un vídeo, pues todo el contenido lo tienen en un PDF. Eso se lo subía, ellos lo miraban en casa y nosotros teníamos 1 hora online en directo. Y ahí era donde yo aprovechaba para hacer lo que ellos no podían hacer solos en sus casas, que es la parte oral, la práctica oral. Entonces, por lo menos ahí llegué un poquito más, también con otro tipo de herramientas, pero que uno se tenía que sentar y pensar bien qué necesidades tenía el alumno. Muchas veces las necesidades eran emocionales, ya no tanto de contenido. Muchas veces yo me quedaba después de la clase online a hablar con ellos de
problemas y de historia que cada uno tenía en su casa, y fue un momento duro realmente. Es un planteamiento, como lo estás hablando, de reflexionar. Y ya no solo reflexionar en el lado humano, como bien dices, porque muchos profesores, mucha gente externa, como bien dices tú, acabas siendo psicólogo del alumnado, de algún amigo mediante internet, pero también es una reflexión de planteárnoslo, y sobre todo planteárnoslo en Canarias y en España, de que nosotros hemos empezado a profundizar en la formación online o en la formación de esta envergadura tras la pandemia, pero es que hay muchas academias privadas que lo han usado hace años, ya sea en Canarias fuera, pero es que en muchos países de fuera eso se usa. Sí, sí, sí. Igual que nos vamos ahora y se trabaja 4 días a la semana, aquí nos asustamos. En muchos países ya se usa y el rendimiento es mucho mayor que trabajar todo el día en una oficina, si se hace bien y la empresa se lo ocurre. ¿Por qué seguimos teniendo ese miedo? Volvemos a lo mismo, metodología arcaica. Por mucho que sea generación joven, han aprendido con generación ya veterana de la ley vieja, como que dice, ley del mínimo esfuerzo, perdonando la expresión, pero es que estás perdiendo mucho alumnado por el camino, por no querer arriesgar, y mucho alumnado que no tiene quizás los medios de acudir a la academia, pero tú les ofreces una herramienta por otro lado, o otros que van a una academia y tienen herramientas extras luego de la academia. Bueno, como bien dice, yo creo que el problema radica en que no se quiere arriesgar, también por usos y costumbres de la sociedad. Como aquí en España siempre se ha hecho así, pues así lo vamos a seguir haciendo, porque como en teoría funciona, pues ¿para qué cambiar? Yo me acuerdo que después del confinamiento, en una academia donde yo estaba trabajando, que no voy a decir el nombre, pero te voy a contar la experiencia, porque para mí fue un poco chocante, los alumnos continuaban en casa, porque claro, el gobierno decía que si tú te podías quedar en casa, pues te quedabas en casa. Pues nada, el alumnado se quedó en su casa, siguió con el curso online, pero los profesores teníamos que ir al centro, sin alumnos, y teníamos que dar la clase online desde el centro, cuando yo perfectamente la podía dar desde mi casa, como había hecho durante el confinamiento, pero no. Ahí la señora jefa, la señora dueña de la academia, quería que los profesores, sus profesores, porque como ellos les pagan la nómina, pues entonces tú tienes que estar trabajando en el centro. Y si a lo mejor estás trabajando en tu casa, a lo mejor no estás trabajando lo suficiente. Entonces hay una mentalidad que yo creo que tenemos que avanzar ahí. Porque que sí, que desde mi casa también puedo poner una lavadora, pues oye sí, ¿y qué? ¿Y por qué no la voy a poner? Si es que además en mi casa también tengo mis momentos de descanso, tengo también mi material. Al final yo creo que no se trata del tiempo trabajado, porque nosotros tenemos una jornada de 8 horas, no se trata tanto del tiempo, sino del rendimiento. Porque yo a lo mejor en mi casa puedo hacer lo mismo que en el centro, pero a lo mejor en menos tiempo, porque a lo mejor estoy más concentrado, lo que sea, al final da igual, es cumplir objetivos. ¿Los objetivos están cumplidos? Sí. Bueno, ¿por qué? Entonces no me puedo quedar en mi casa trabajando, no sé, yo lo veo así, que es lo que se hace en otros sitios de Europa. Sí, pero es que por eso te pones a reflexionar y dices, pero es que al final nos dan por todos lados, los estudios a nivel europeo nos dan por todos lados, pero nos da presión en cuanto a educación, porque es que no queremos arriesgar, pero también hay un hándicap, y en los adultos no te lo digo tanto porque ya se involucra, son personas adultas, pero cuando te tocaban adolescentes o niños pequeñitos, ¿cómo es la involucración en este tipo de educación, sobre todo en idioma, de los padres? Vamos al lado que nunca se ve, o que no se quieren exponer, o que no quieren arriesgar en que sus hijos aprendan idioma. ¿Cómo es ese? Porque siempre dicen, no, el profe, pero ustedes se involucran en casa, de que su hijo esto. ¿Cómo percibes también esa sensación en cuanto a idioma y en cuanto a la educación que estamos dando nosotros a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Cómo lo percibes tú también? Bueno, yo no me quiero meter mucho en eso porque mi especialidad no está en los colegios, yo trabajo con adultos, entonces la verdad que mi situación es distinta, aunque yo haya pasado por todas las etapas educativas, pero sí, bueno, sí puedo hablar en realidad de cuando yo estuve trabajando en colegio, que trabajé pues eso, desde infantil hasta bachillerato, pasé por todo. Y sí es verdad que hay padres que están más comprometidos, padres que te escriben, padres que te llaman a ver cómo pueden ayudar a los niños, sobre todo en mi caso con alemán, no todos los padres saben hablar alemán, te piden consejos, hay otros que prácticamente llevo al niño al colegio para que me lo entretengas un rato, para que me lo cuides, ¿no? Bueno, de hecho salió hace poco, en estos días, una noticia de una mamá, no sé de dónde, que decía que los niños tendrían que estar en el colegio todo el año.
es que casi ya como te lo suelto, cuídamelo tú, ¿no? Nosotros no estamos ahí para cuidarlos, nosotros estamos ahí para darles una formación y una educación. En cuanto a lo que me preguntas del nivel de implicación, me ocurrió, por ejemplo, se me ocurre cuando estuve trabajando hace varios años ya en Madrid, en un colegio trilingüe, y me tocó trabajar en infantil. Súper complicado, por cierto. Infantil me parece lo más complicado del mundo. Pues yo era tutora de los niños de 4 añitos. Y claro, yo tenía que acompañarlos en el comedor para que se comieran su puré y demás, ¿no? Bueno, pues nada, me acuerdo que había unos niños, lo típico, pues que no querían comer, que comían muy mal y demás. Pues yo como tutora me tenía que reunir con esos padres para darles ciertas pautas para que trabajaran en casa. Una madre en concreto me dijo que ella no tenía tiempo para estar haciendo esas pautas en casa, que si la niña no se quería comer el puré, que le hacía un huevo frito. Y claro, digo, bueno, esa implicación, esa poca implicación, ¿a qué viene? Porque sí, yo pienso que la educación es una colaboración entre padres y docentes. Si no existe una colaboración, primero que el niño no lo entiende porque en el colegio se hacen unas cosas y en casa hace otra, y yo no lo entiendo porque pienso que es algo que tenemos que trabajar entre todos. Y justamente con ese planteamiento y con los años que llevas, que son más de 10, más de 10, llega este momento. Como otras menciones en otra, ¿cómo te lo hacen llegar? ¿Cómo te informa? ¿Una llamada? ¿Un correo? ¿Cómo es ese momento en el que a ti te dice, estás nominada a? ¿Cómo es ese planteamiento? Vale, explico todo el procedimiento. ¿Puedes explicarlo para que la gente entienda por qué has llegado ahí y por qué lo has conseguido? Esa ya la pinceladita final, porque está físico, está aquí. Está aquí. Ay, normalmente está en mi salón, muy orgullosa, pero hoy lo he traído para que todo el mundo lo viera. Y bueno, a ver, el procedimiento es el siguiente. Los premios Educabanca son unos premios a nivel nacional que premia pues a la excelencia educativa, ¿no? A los profesores. ¿Qué es lo que tiene de especial estos premios? Que nosotros no nos podemos proponer nosotros solos. Tiene que ser el alumnado quienes nos nominen o quienes nos propongan a esos premios, a esa nominación. Entonces ellos tienen que rellenar un formulario con una serie de preguntas, pues por qué piensas que este profesor se merece el premio, cuáles son sus redes sociales profesionales, cómo trabajan en clase, cómo te hace sentir, en fin, una serie de cuestiones. Entonces todo eso llega a un comité de docentes expertos, que hacen todas esas valoraciones y entonces ellos ya se ponen en contacto contigo, te mandan un email y te dicen, te dan la noticia de que has sido nominada a esos premios. Ahí llega entonces la segunda fase. La segunda fase es que nosotros los docentes tenemos que hacer un dossier enorme con un montón de cuestiones que yo creo que tardé como 3 semanas en hacer, ¿no? Con un montón de puntos que ellos después van a evaluar. Por ejemplo, si has escrito libros, si colaboras con formaciones o das por ahí charlas o haces cursos para mejorar la educación, si tienes redes sociales profesionales, si trabajas con las emociones dentro del aula, en fin, una serie de aspectos que son importantes en la educación. Todo eso está en la página web de la organización de los premios. Y en base a lo que tú pongas en ese dossier, ellos te van dando unas puntuaciones. En ese dossier todo tiene que estar fundamentado, no vale que te inventes que has hecho no sé qué y no sé cuánto, que claro, ellos necesitan unas pruebas de que realmente eso es así, si no, imagínate que cada uno pues sería el mejor de lo mejor, ¿no? Por eso yo soy una pesada dentro del aula y estoy siempre con el móvil, a ver, una foto, un vídeo, soy una pesada. Y claro, todo eso tú lo mandas, te dan unas puntuaciones y en base a eso pues ya se elige al mejor docente. Está dividido en varias categorías: infantil, primaria, secundaria y bachillerato, formación profesional, universidad, y este año 2021, el curso pasado, se abrió la nueva categoría de educación no formal. Yo quedé segunda en formación profesional en 2019 y este año quedé ganadora en educación no formal. Es decir, que va uno tras otro, donde son, como bien has mencionado, es el alumnado quien te propone. Sí. Volvemos y hacemos hincapié, se está haciendo las cosas bien, y son el alumnado que está viendo que tu forma de enseñar es diferente. Sí. Me sorprende, perdóname y corrígeme si me equivoco, de que creo que casi todas este tipo de nominaciones de educación son de empresas privadas.
no Educabanca es de banca, en el Congreso es de una empresa perdón, privada. te refieres a la organización de los premios. Eso, vale, sí, te había entendido de los centros escolares, vale. Estamos hablando que la organización de estos premios son empresas privadas, entes privados que a ustedes los nomina, les propone, como está Educa, Caixa, etcétera, que son los que incentivan al profesorado a seguir mejorando algo que no se hace donde se tiene que hacer. Es a lo que yo voy. ¿Por qué tienen que venir entes privados y ser el propio alumnado quien tenga que proponer a este profesor o a esta profesora para optar a eso? Cuando ellos en teoría hacen un seguimiento educativo, en teoría, es un planteamiento en teoría. Bueno, yo sé que la Consejería de Educación aquí sí hace entrega de algunos premios, pero premios a lo mejor más concretos, premios al mejor proyecto, premios a no sé cuánto, pero no al mejor docente de Canarias, pongamos. Eso desde Educación yo creo que no existe. Pero yo creo que sería una buena iniciativa. Por eso te lo planteo. Si hacemos mención a proyectos, en teoría de educación, y se está viendo, y tú eres conocedora, en 2019 segunda en FP, este año primera en no formal, nominaciones de Canarios, así. Ay, sí. Hay de La Palma, de Fuerteventura, de Tenerife, aquí hay... Y de todos los niveles, es que es un planteamiento que vamos de tratar, que es lo que estamos hablando antes. Tenemos ese reconocimiento en cuanto al profesorado, pero no tenemos ese reconocimiento en cuanto a educación. Entonces, el planteamiento de que vale, y también has hecho mención a una cosa que también me sigue sorprendiendo. Premian proyectos, premian cositas concretas, pero luego no vemos que esos proyectos sean una realidad. Porque premian un proyecto escrito, porque yo después de muchos proyectos de esos que he oído hablar, yo no lo veo en ningún lado en educación. Pues eso que acabas de decir es súper importante, porque todo lo que se hace en el aula, lamentablemente, se queda dentro del aula. Y me parece una pena que la educación no salga fuera a las calles y que la gente pueda conocer qué es lo que se hace en todos los centros. Y me da tanta pena porque hay tantos profesores que hacen tantas maravillas, compañeros míos también que hacen, cosas excelentes dentro del aula. Digo, pero qué pena que esto no lo pueda conocer el resto del mundo. Pero, bueno, pues esto funciona así. No, y por donde vas, he tenido la suerte de entrevistar a un coordinador de una universidad de aquí, y es jovencito. Da las clases con gamificaciones, con juegos, con escape room, y estamos hablando de carreras universitarias. Y tú te enteras porque lo entrevistas o porque hablas con él, porque luego, como bien dices tú, hay 20.000 formas de que profesores están innovando, de que les pueda ayudar a otros profesores. Vale, me premias el proyecto, pero llevar la realidad en todos los centros. Igual que en tu caso. Si en tu caso estás en una escuela de idiomas, que no sé si hay un acuerdo entre todas, no sé cómo funciona en las escuelas de idiomas, si hay un acuerdo entre todas las escuelas de idiomas y están todas homologadas o todas registradas, que se pongan en un consenso. Mira, en la clase de Lina, los 50 alumnos que empezaron, 50 alumnos acaban. A lo mejor en otras escuelas de idiomas piensan en 50 y acaban 20. Entonces hay que plantearse por qué tu alumnado aguanta hasta el final y otro alumnado aguanta hasta el final enseñando el mismo idioma. Sí. También es verdad que la metodología es algo muy personal. Yo puedo tener la metodología X, por ejemplo, el escape room, que en temas de educación más bien se llama Breakout Edu, y a mí me puede funcionar excelente porque yo la he adaptado a mi forma de ser y porque encaja conmigo, pero a lo mejor a otro profesor no sabe, ya no es que no sepa llevarlo a cabo, sino que no encaja con su forma de ser, ¿no? La radio escolar, pues oye, a lo mejor a mí me encanta ponerme ahí con el micrófono y demás, pero hay otro profesor que a lo mejor no se siente cómodo, ¿no? Entonces yo creo que la metodología de cada uno tiene que ser especial y con tu propio valor diferencial, no tampoco que te lo implanten de fuera. Que sí me parecería genial que hicieran formaciones, porque no hay mucha formación y menos formación para profesores de idiomas. Yo hace poco di un curso de formación de metodologías activas para profesores de La Palma y para Fuerteventura y me decían, es que no hay ni un solo curso. Y bueno, y para mí, que yo quiero seguir aprendiendo, no encuentro nada. ¿Has dado, por qué en cuanto a educación, magisterio, ciclo formativo, lo que sea, no hay reciclaje de profesorado? No solo clases nuevas, sino reciclaje para adaptarse a lo nuevo que viene de fuera, que lo podemos redactar nosotros. Has dado en la clave, ¿por qué no existe
esa potenciación de reciclaje, de que los centros educativos dicen, venga, tú vas hoy, tú vas hoy, te dejamos que tengas el día libre, vayas a un curso, o incluso darlo en el mismo centro, que no hay ningún problema, que se vayan alternando, que se puede ir a los centros y formarlos. ¿Por qué? Ya, hombre, algo hay de formación, pero poco, la verdad. El por qué, yo no sé si es que a alguien no le interesa, no lo sé, la verdad, pero a mí me encantaría que hubiera más cursos de formación, porque yo creo que cada vez la educación o los profesores quieren mejorar cada vez más, pero no nos encontramos con las herramientas adecuadas para poder mejorar, y tenemos que estar casi que picoteando de lo que vemos de los compañeros o de lo que nos enteramos, pero es que no tenemos más herramientas ni más recursos. Te voy a poner en una tesitura. Estabas hablando que antes diste formaciones en Madrid. Sí. Y ahora estás en Canarias. Sí. Las diferencias que pueden existir estando tan cercas. Vale. ¡Qué miedo! No, yo lo digo porque sabemos por dónde va la cosa, pero por eso te digo, estamos tan cerca, pertenecemos al mismo país y totalmente diferente. Mira, no te puedo dar una respuesta al 100% clara y objetiva, porque los niveles educativos donde estuve trabajando en Madrid no tienen nada que ver con los niveles educativos con los que he estado aquí. Entonces, partiendo de esa base, ya no es lo mismo, ¿no? Pero a nivel de condiciones para el profesorado, en la península son mucho mejores. Yo llegué ahí al colegio este de Madrid y enseguida me hicieron indefinida. Yo ahora mismo, yo soy interina, tengo que esperar a septiembre a ver si es que me nombran para trabajar el año que viene, a ver en qué centro y a ver con qué condiciones, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues en la península, pues mucho mejor. Con respecto al alumnado, que no sé si iba por ahí tu pregunta. El alumnado y el nivel, como bien dices tú, estamos hablando, me estás hablando de que pues estás dando primaria allí y primaria aquí, y el nivel de Madrid en primaria, acercarse a sexto de primaria y no a primero, por así decirlo, para poner en ese baremo de que a lo mejor los niveles de niños de las mismas edades, uno de península se pone con uno de los nuestros cuando existen las olimpiadas de una cosa, de otra, y tú dices, ¿y por dónde vamos? Ya. ¿Entiendes? Sí, yo creo que a nivel general, yo creo que sí, que en la península hay más nivel que aquí. También depende del colegio, del instituto, del centro donde cada uno esté aprendiendo, porque aquí igual hay algunos sitios donde los alumnos salen con un nivel de idioma bajito, pero después yo sé de primera mano que hay centros donde los alumnos salen con muy buen nivel de idioma. Y también es verdad que depende de la disciplina del alumnado, que parece que de eso no se habla nunca, y quería que sacarlo, la verdad, porque a los profesores se nos carga con tanto trabajo y con tanta responsabilidad, de que nosotros somos los que tenemos que motivar al alumnado. Sí, pero oye, esto tiene que ser un trabajo por ambas partes también. No solo de docentes padres, sino también del propio alumno, da igual de la edad que tengas, que me da exactamente igual, tiene que haber un compromiso por todas las partes. No puedo estar cargando yo con toda la responsabilidad para que tú obtengas los conocimientos, cuando tú a lo mejor en tu casa pues no estás haciendo nada, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces sí quería recalcar que la disciplina por parte del alumnado es fundamental también, y cada vez se ve menos. Has dado en la punta del iceberg, yo que he tenido la suerte de dar charlas y formaciones en centros educativos, has dado en la punta del iceberg, parece, y perdóneme el profesorado que me vaya a ver, el alumnado que me vaya a ver, perdóneme, pero en un porcentaje alto, como se nos decía antiguamente que fuiste a calentar la silla, a vaciar la mochila, ahora se está viendo también exageradamente. Es verdad que hay, y corremos con esa suerte de que los pocos que se implican, como bien dices tú, están con notas excelentes, lo hemos visto recientemente en EVAUS, en cosas así, que dices tú, pero ves, los cuentas con la palma de una mano, es lo que te sorprende. Si esos niños implicándose de 20 de una aula sacas uno, vamos a ver, el docente no lo ha hecho mal porque ese uno que se ha implicado ha aprendido y ha sacado muy buenas notas. Entonces te lo planteas a lo siguiente, los niños realmente están involucrados, se están planteando de que la educación les vale para algo, o estamos yendo, es que esta mañana hicieron ese comentario y después me quedé pensando, esta noche lo voy a hacer la entrevista al INAM. Me quedé pensando porque unos compañeros en un campus de niños te está diciendo, dice, es que hay muchos colegios que tenían un nivel elevadísimo en nuestra época estudiantil y ahora van en una decadencia
exagerada, que podía ser el mejor centro en cuanto a que los niños salían con una preparación de idioma o de inglés perfecto, que iban al instituto y cogían los demás centros, y tú te quedas mirando para ahí y dices, coño, estudiamos los mismos años, yo vengo con un inglés mínimo, y ellos vienen y tú lo veis hablando con el profesorado, pero como que ahora ya están saliendo casi todos al mismo nivel, que llegan muy bajo a los institutos y logra rescatarlo. Porque lo que dices tú, si tú no vienes con una base del colegio, cuando llegas al instituto, el profesor no va a empezar A, B, C, D, no lo va a empezar. ¿Entendemos? Entonces, algo hay que darle un giro ahí en cuanto a educación. Cambiamos mucho la ley, como decíamos antes, pero no estamos yendo verdaderamente a la herida, al propio alumnado. Empezando por el tema de la disciplina, hace cosa de un mes di una charla en la Facultad de Veterinaria a los profesores, mira tú que no tiene nada que ver con idiomas, pero querían un poco conocer mi metodología. Y surgió un debate súper interesante al final, y se hablaba precisamente de esto, que los profesores estábamos frustrados porque intentábamos hacer todo lo posible, por lo menos aquellos que se suelen formar, pero no estábamos obteniendo los resultados en el alumnado que nosotros deseamos. Que cada vez los alumnos vienen más desmotivados, que no hacen nada, que no trabajan en casa, que ni van casi a la asignatura. Entonces, eso, ¿a raíz de qué o por qué está pasando eso? Y yo creo que es un problema de la sociedad en general, no tanto de educación, sino de la sociedad. Porque cada vez yo creo que es que nos estamos haciendo más tontos. Yo creo. Has dado la clave. Es que yo creo que entre que las redes sociales, que todo lo tienen a un clic, todo lo tienen masticadito ya, tal. En casa como que no pueden hacer quizás las tareas del hogar porque, cuidado, como vas a poner a un niño a fregar un plato, ¿no? Cuidado. Después en temas de educación, por tanto querer ayudar, les estamos dando todo hecho, y yo me incluyo, y yo creo que estamos cometiendo ahí un error. Yo creo que les tenemos que quizás dar la oportunidad de que ellos sean el centro del propio aprendizaje, que ellos busquen, no que tú les estés dando toda la información, sino que ellos investiguen, que ellos busquen, que ellos descubran, porque es que si no, se acostumbran a eso, todo hecho, y yo no hago nada, me lo da todo el profesor, y yo creo que ahí está el problema. Y no solo el profesor. Lo que acabas de decir, como te comentaba con anterioridad, cada vez que voy a un centro educativo, y además tú te quedas mirando para todos y lo dices, digo, tenemos lo que dices tú, nuevas tecnologías, etc. Y te voy a hacer varios comentarios pasados en centros educativos. Y yo siempre le pongo cuando le preguntas, ¿ustedes qué quieren ser en nuestra época? Maestro, bombero, policía, médico. Ahora todos son influencers. Digo, nos coge la pandemia 10 años más tarde, no nos salvamos nadie, porque aquí nadie quiere ser enfermero, nadie quiere ser médico. Pero no solo te planteas eso, son las nuevas tecnologías que lo tienen ahí, y como le digo yo, todos van, maestro Google, doctor Google, y el profesor, que los que somos de la vieja escuela, estamos en la biblioteca, veíamos más libros que nada para sacar un trabajo, y todos van a Google, ponen la tarea, pero es que encima no quitan ni el punto, ni el coma, ni cambian frases, sino los 20 trabajos son exactamente iguales. Es lo que dices tú, no los estás haciendo comprender, ni buscar información, sino... Ni ser creativo, se está perdiendo la creatividad también. Al final todo el mundo sigue el mismo patrón, y al final todo el mundo es igual, no ves a nadie original, y también eso, de cara a conseguir un trabajo, también no es productivo, o sea, no es... favorable, ¿no? Pero no es favorable. Resulta que tienes aquí 20 currículums y son todos los currículums iguales. Y no destaca ninguno porque todos los hemos educado con el mismo patrón. Planteándolo así, ¿qué giro, y con tu experiencia y con eso, qué giros crees que es necesario? Aquí no se censura nada, puedes hablar lo que quieras. ¿Qué giro crees necesario que se tiene que hacer en educación, ya no solo a Canarias, sino a nivel estatal? ¿Qué giro crees de lo que hablamos antes, tanto cambio de asignatura, volver, quitamos, que si ponemos, ¿verdad? Y volvemos a eso. ¿Qué giro, bajo tu experiencia y con lo que has comentado con compañeros que quieren arriesgar, qué giro crees ya necesario y urgente que exista en educación? Bueno, primeramente a mí me encantaría que quien hace esas leyes de educación contaran con las opiniones de los que estamos en primera fila, porque yo no sé quién las hace, pero no son docentes. Tenemos ahora mismo la suerte de que tenemos una ministra de Educación que se llama Pilar Alegría,
Y la verdad que está haciendo un buen trabajo, porque sí, yo la conocí en la entrega de premios, y sí está hablando con los docentes. Ella creo que también fue docente en su momento, y me parece que va por buen camino porque está conociendo la realidad de las aulas. Y creo que somos nosotros los que realmente podemos aportar nuevas ideas o algunos cambios, o pues aportar ese granito de arena para mejorar la educación, porque somos nosotros los que conocemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Empezando por ahí. Después también me parece que, ya hablando de la educación en general, no solamente de mi rama, me parece que los niños están sobrecargados con trabajo. Yo cuando he trabajado en un colegio, y escucho a los niños que mañana tienen examen de no sé qué, pasado examen de matemáticas, el siguiente de filosofía, que van a casa con las maletas llenas de libros, que tienen millones de tareas y de deberes, que no tienen tiempo libre para ir, no sé, para ir a jugar al baloncesto, para hacer ninguna actividad, para estar en familia. No tienen tiempo para nada, es todo estudiar, 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 examen, 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 de actividad memoria. Actividad tras escolar, actividad tras escolar. Sí. Y todo de memoria, casi, porque casi, la educación parece que te lo tienes que aprender de memoria y escupirlo en un examen. Y yo creo que se está evaluando y calificando de forma errónea, porque no es más inteligente un alumno que saque mejor nota. De hecho, acabo de hacer un vídeo que está en mis redes sociales, que se llama Esto es Educación. Está en mi canal de YouTube y en mis redes, y ahí yo intento explicar qué significa para mí la educación. Y la educación no significa sacar un sobresaliente, significa mucho más. Y no digo el qué, para que los que nos estén viendo y escuchando vean ese vídeo. Ya saben lo que tienen que hacer. Tanto alumnado, niños, niñas, padres, madres, todo el mundo le dé un giro a nuestra educación, nunca mejor dicho, porque es el futuro. Y lo que digo yo, como venga una pandemia como esta dentro de 10 años, no lo vamos a contar ni maestros, ni médicos, ni nadie, no lo va a contar nadie, porque es verdad, se nos ha ido de las manos en cuanto al tema educación. Lina, ¿se nos quedó algo en el tintero? Pues ahora ¿Algo mismo que quieras comentar que no se te olvide? A los profes desde aquí mandarles un ánimo, porque la verdad que estamos cansados, estamos súper cansados, hay muchos que estamos frustrados. Yo en ciertas ocasiones también me siento muy frustrada e incluso quiero cambiar de profesión a veces, pero son los mínimos, no. En momentos de más estrés digo, Dios mío, no quiero seguir trabajando en mi casa, yo quiero ir a hacer mi jornada laboral y en mi casa descansar, no puedo. Pero bueno, mandarles a todos un ánimo, que cuando estén en esos momentos de bajona, que recuerden por qué empezaron, que es la táctica que utilizo yo, y que recuerden por qué les gusta ser docente. Y para todos aquellos ya expertos con muchos años en educación, y también para todos aquellos que van a empezar a ser docentes, que arriesguen, que prueben, que no les dé vergüenza ni miedo, que sale bien, y si no, pues ya saldrá mejor la próxima vez, pero que se tiren a la piscina. ¿Animas, por lo que dice, animas a que estudien magisterio? Siempre y cuando realmente les guste. No porque yo estudié arquitectura, no soy arquitecto, porque no me sale trabajo y entonces me meto a ser docente. Siempre y cuando les guste, sí, porque yo creo que sí, es una carrera bonita, pero siempre y cuando le pongas mucho mimo. Lina, muchas gracias por este ratito, por aceptar la invitación. Enhorabuena por este premio, que vengan muchos más. Gracias. Y que se demuestre la educación que tenemos en Canarias. Disfruta de las vacaciones. Gracias. Que el próximo curso ya te den una estabilidad tranquilita, que no te tenga ahora, vas a descansar, vas a desconectar, pero que no te tengas desde el 1 de septiembre pendiente del teléfono, a ver dónde vas, dónde no vas. Pero que todo sea un éxito, sigue enseñando de esa manera. Gracias. Y seguro nos volveremos a ver pronto. Me encantaría, muchas gracias por invitarme. A ti. Y a ustedes, señoras y señores, como les decía, nos tomamos unas vacaciones, venimos en octubre con sorpresa, lo que les dije al principio. No se pierdan por ahí si surge algún especial, que seguro que surgirá alguno. Si no surgiera, nos vemos a 1 de octubre. Desearles un feliz verano, que descanse, que desconecte, que carguen las pilas y que disfruten, que no hay otra en esta vida. Muy buenas noches.